Voy a empezar con las 5 emociones, pero antes de empezar con la primera, es importantísimo hacer notar un fenómeno y que es la automatización del cerebro y del sistema nervioso. Cuando un cerebro o un sistema nervioso quiere realizar algo, se vuelve cada vez más bueno en ello. ¿Esto cómo lo explicamos? Es un misterio, pero es un misterio muy interesante, de que la voluntad del operador del sistema nervioso es como un río, en este caso eléctrico. Si yo quiero mover mi mano, ese río eléctrico me va a hacer lograrlo. Bueno, las conexiones que lograron hacer este movimiento, las hice cuando era pequeño. Así todos nosotros, la plasticidad del cerebro es mucho mayor durante los primeros 3 años. Hasta los 15 años tenemos una plasticidad superior. De los 15 a los 21 es más complicada todavía, porque ya es un refinamiento de la plasticidad que se generó en los primeros años. Y de ahí en adelante, cada vez es más difícil generar nuevos caminos, porque ya hay caminos hechos. Precisamente, eso no quiere decir que no se pueda aprender. Cada vez es más difícil, porque hay ciertos caminos que borrar, otros que redirigir. Es por esto que una pedagogía correcta tiene que considerar que el sistema nervioso se desarrolla en la primera edad y la neuromotricidad, que ahora se estudia muy bien y se aplica, pero no en todos lados, todavía no se le da la importancia que es pertinente, da enormes beneficios para la edad adulta. Si yo practico un arte físico-corporal, conforme lo practique, ya eventualmente no voy a tener que hacer consciente lo que hago, porque voy a tener caminos nerviosos, por ejemplo tocar guitarra, para hacerlo sin pensarlo. Igual el tai chi, igual el ballet, igual cualquier cosa que hagamos, y no podemos hacer otra cosa en esta vida más que hacer. Bajo esta idea es que también las emociones que usamos mucho son las que más van a generar caminos nerviosos y van a tener nexos eléctricos, ganglios eléctricos más fuertes y más tonificados, con más ramas nerviosas que otros. Es por esto que a los niños hay que protegerlos mucho de emociones fuertes, no de las emociones, eso no se puede, pero sí de emociones fuertes que generen en todavía su capacidad neuroplástica caminos nerviosos que más adelante queramos quitar. Mi abuelo me hacía decir un poema que era: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, pues se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Sigue todavía el poema y es muy bueno, pero tiene razón. Se hace naturaleza, se hace parte de uno físicamente. Y eso no es lo que nosotros somos. Cuando una persona llega a mi consultorio y me dice: es que soy muy enojón. No, tienes un temperamento muy fuerte y es muy probable que eso te hizo hacer enojos tantas veces que el camino para resolver fue el enojo, una y otra vez, al grado que nos volvemos esclavos de esos caminos que hemos creado. Desprogramar estos caminos es posible, pero no es nada fácil. La acupuntura es uno de esos caminos, y hacerlo a voluntad a través de terapia psicológica es otro camino. Sin embargo, yo no recomiendo forzarse a hacer cambios, aunque sean muy deseables. Hay que buscar una manera suave de hacerlo, porque está en entredicho también meterse con una identidad profunda que bajo el taoísmo es el reflejo del cielo en la tierra. Entonces, si nos forzamos a hacer las cosas, distorsionamos nuestra esencia y todavía vamos a padecer más. Bueno, con este ejemplo advertido, hay que cuidar sobre todo a los niños de emociones fuertes, y hay que tener esta inteligencia emocional que afortunadamente ahora
ya es casi de conocimiento universal y poco a poco va a permear más y nos va a ayudar a tener sociedades mucho más sanas desde adentro. La primera emoción, ahora sí, es el miedo. La emoción del miedo, bajo la medicina ancestral china, está localizada en los riñones. Los riñones tienen, como todos los meridianos, su acoplamiento yin y yang. Lo profundo, lo escondido, es el riñón. Su manifestación visible es la vejiga. Esto es muy interesante. Tenemos dos meridianos que son extremadamente largos. El meridiano de vejiga, y más adelante explicaré el meridiano de vesícula biliar. Uno pensaría que una bolsita que guarda nuestros orines no es la gran cosa, pero es que no estamos hablando solamente de la manifestación orgánica a través del órgano vejiga. Estamos hablando de un camino nerval muy largo que nos ayuda a disipar estas cargas eléctricas para que no dañen el órgano, dado que tanto la ira o el coraje, que es el que pertenece a vesícula biliar, pero en este caso el miedo, son emociones que hacen unas descargas muy fuertes. Se dice que los riñones son una especie de generador eléctrico. Ojalá algún día eso se pueda probar. Y ciertamente, cuando tenemos miedo, sentimos electricidad en la espalda. No es casual que los chinos identificaron el meridiano de vejiga a través de toda la médula y toda la espalda y llega hasta las sienes y hasta los dedos del pie. Precisamente, cuando tenemos una emoción muy fuerte, el cuerpo tiene la sabiduría de diferir esta electricidad para que no nos haga daño y para podernos también dar la capacidad de actuar. ¿Por qué? Como comenté en el video anterior, el miedo no es otra cosa más que una capacidad de protegernos de lo que no nos gusta. Ahora, el miedo muchas veces es irracional. Bueno, ahí es donde es importante analizar el miedo y no tener miedos. Nosotros no somos seres que tienen miedos, sino somos seres que aprendimos miedos, creamos estos canales, y para poderlos eliminar o que no tengan poder sobre nosotros, es importante iluminarlo con la razón, cosa que los animales ojalá pudieran hacer. Para ellos sanar un miedo es algo más complejo. Pero nosotros, al iluminar con la razón nuestros miedos, al enfrentarlos, es que podemos trascenderlos. Y no es correcto vivir constantemente con miedo, constantemente huyendo de las circunstancias que creemos no son adversas. Porque en realidad uno teme siempre lo que no conoce. Porque ya que lo conocemos, ya podemos decir a conciencia, es que no lo conocía, entonces no debo tener miedo. O ahora que lo conozco, tengo que tener precaución. Y simplemente nos alejamos de manera natural de todos esos factores que nos generan miedo. Precisamente esto genera un estrés cuando no sabemos lidiar con estos miedos, pero a veces los aprendimos en la infancia. Muchas veces una educación muy rígida, una educación a través del miedo hacia los padres, genera que de grandes, personas muy nerviosas. Pues por esto hacía el comentario anterior, y ahora que vemos la parte del miedo, por último, es importante darnos cuenta que el miedo es una parálisis del movimiento, una parálisis para protección. No está bien vivir paralizados. Hay que a conciencia saber que si algo nos dio miedo, no tiene nada de malo tener miedo. Tengamos miedo, precaución, analicemos la circunstancia, relajémonos y enfrentemos otra vez la vida y volvamos al movimiento. Algo que coloquialmente se dice es: voy a tirar el miedo, y uno orina. No es casual. Es importante sacar todo este estrés, porque a través de la orina sale justamente buena parte de la adrenalina y el cortisol que nos genera el miedo. Y al liberarlo, el cuerpo puede volver otra vez al movimiento. Por eso, incluso los chihuahuas son muy manifiestos en ello. Son muy pequeños y una emoción muy fuerte, son muy temperamentales, genera que su cuerpo se incomoda, y para poder seguir el movimiento, porque también son muy alegres,
orinan para continuar con lo suyo. Así podemos entender que tirar el miedo no solo puede ser a través de la orina, pero no es nada malo. Hay veces que es importante gastar esta adrenalina. Después de una parálisis, se puede hacer ejercicio, se pueden hacer respiraciones y gastar toda esta energía de miedo para que no viva en nosotros.